Nosotros que amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? No lo oí. ¿Cuántos aman al Señor? Hermanos, porque una cosa es amar al Señor, otra cosa es querer al Señor y otra cosa es saber del Señor. El religioso sabe de Dios, el cristiano tibio quiere al Señor, pero el que ama al Señor está enamorado de su presencia, está enamorado, no ha perdido su primer amor. Entonces hay niveles en los que debemos de cuidar, porque el Señor no quiere que sepamos de Él solamente, ni que lo queramos. Eso se lo preguntó a Pedro. Pedro le dijo: ¿me agapaos? Y Pedro dijo: sí, Señor, te fileo. No, Pedro, te estoy preguntando que si me agapaos. Señor, tú sabes que te fileo. Entonces, ¿me entiende? Y al final tuvo que decirle: sí, Señor, tú sabes que te agapao. Pero lo tuvo que enseñar a que mantenga su primer amor. El primer amor es el amor de Dios que no mira absolutamente nada. De hecho, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, pero es el amor de Dios. Y el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, hermano. El nuestro no es condicional. Y yo creo que tenemos que crecer en eso para poder acercarnos a la presencia del Señor. Mire, hermano, no le miento, yo agradezco mucho al Señor por mi tiempo de oveja, porque pues yo oveja, a menos que sea un ovejón, ya no soy muy oveja que digamos. Pero ante el Señor todos somos ovejas, pero usted sabe que Dios da a pastorear rebaños. Pero en mi tiempo, hermanos, en mi tiempo que yo viví mi evangelio, cuando empezaba como oveja, abarrotábamos la iglesia antes de que abrieran. No le miento. Yo deseo que el Señor vuelva a derramar un avivamiento de tal magnitud que vivimos, que la gente estaba sedienta de la palabra del Señor. Pues, ¿sabe por qué, hermano? Porque el amor provoca pasión, intensidad. Una persona que no ama no está apasionado, solamente quiere a Dios, los beneficios y lo que da, o sabe de Dios y sabe que hay un infierno y que hay un cielo, y dice: mejor yo voy a ir a la iglesia de vez en cuando, me voy a relajar ahí y ahí me la voy a llevar, al fin y al cabo pues dicen que nomás voy a la iglesia y se acabó. Y no es cierto, no es cierto. Usted tiene que tener un encuentro personal con el Señor y recibir un impacto tan fuerte que provoque al amor, hermanos. Porque cuando una persona ama, es apasionada, es servicial, es entregada, es incondicional, tiene todas las virtudes. No hay que perseguirlos, no hay que ponerles diáconos ni ancianos para ver qué están haciendo afuera, en lo absoluto. Al que quiere hay que supervisarlo todo el tiempo. Ame al Señor. Mire, hermano, no vaya a hacer lo malo allá afuera. Mire, hermano, guárdese para el Señor. Y ahí estamos todos los pastores toda la vida, hermano, con los que no han sabido enamorarse de Cristo Jesús. Y el Señor se lo refirió a la iglesia de Éfeso. Le dijo claramente: yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces, yo conozco que aún hasta pruebas a los que se dicen ser apóstoles. Mire, en aquel entonces los probaban también a ver si había señales apostólicas, hermano. Pero le dijo: tengo algo contra ti. Y era una iglesia muy servicial, muy celosa de los ministerios, pero había perdido su primer amor. Entonces, cuando la iglesia pierde eso, pierde el amor a la palabra, el amor a la presencia, a congregarse, a ser fiel, a servir, a aportar, a sostener un ministerio, pierde todo. Porque entonces lo hace todo terrenal y se convierte otra vez en una mente natural, interpretando lo espiritual naturalmente hablando, y no se puede. Lo espiritual no se entiende, hermanos, no se entiende. A mí me gustó una vez una expresión que dijo Cacho Luna hace tiempo atrás, que yo lo creo.
Y él, me acuerdo que le preguntaron exactamente sobre de esto, cómo entender lo espiritual. Dijo, no lo entiendas, solamente acéptalo. Uno no sabe cómo suceden los milagros. Yo he visto muchos milagros delante de mis ojos, hermano. He visto muchos milagros que el Señor ha hecho sobrenaturales cuando ha venido el momento que el Señor se quiere glorificar, o en un momento dado que alguien viene con fe a pedir oración. He visto milagros de parte del Señor. Yo no los cuestiono, yo sé que suceden y se acabó. ¿Cómo sucedió? A mí no me importa, sucedieron. Eso es lo importante, ¿no le parece, hermanos? Así es que con mucho ánimo echémosle ganas delante de la presencia del Señor. Pero no se preocupe, no va por ahí el tema. El tema que voy a compartir con ustedes es la manifestación y revelación de los hijos. Creo que algo le pasó a mi, ahí está, mi aparato, ¿verdad? Ahí estamos bien. ¿Y por qué vamos a hablar de este pasaje? Porque vamos a retomar el camino que dejamos pendiente de Romanos. Y estamos en Romanos capítulo 8 todavía. Si usted gusta acompañarme, por favor, vamos a ver a Romanos capítulo 8, verso 15. Y ahí vamos a encontrar algo muy importante que la Biblia empieza a explicarnos a los hijos. Un capítulo muy importante que encierra mucha revelación, mucha profundidad que no podríamos hablarla en público, hermanos. Tendría que ser en otro discipulado. Pero que aquí habla, hermano, el apóstol Pablo, revelaciones extraordinarias, en donde él se manifiesta y nos lleva, hermanos, desde la predestinación hasta la preexistencia. Imagínense hasta dónde nos tira el apóstol Pablo. Pues es importante el conocimiento, hermanos. Y Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba Padre, o Padre mío. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad, es la parte que me gusta, hermano, si en verdad, pues nos la ponen difícil. Algunos nos la tiran bien fácil. Usted no se preocupe, viva como le dé la gana, venga a la iglesia cuando quiera, duermas en la iglesia, pajaría en la iglesia, usted haga todo, no venga al culto. Pero fíjese que Pablo nos la pone más difícil. Fíjese lo que dice, hermano: si en verdad, ¿qué dice? Entonces, ¿qué pasó? Ya no hay más dolor que padecer, hermano. Como cristianos ya Cristo padeció todo, porque la Biblia enseña que Él, por lo que padeció, fuimos nosotros santificados. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, hermano, y no lo dice una vez, lo dice en diferentes ocasiones. Fíjese bien: si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces, la manifestación y revelación de los hijos está hablando de, hermano, de todos los hijos que Dios ha engendrado desde que vino el tiempo. Porque quiero aclararle, hermano, que hijos en la Biblia solamente se registran en el Antiguo Testamento: Adán como hijo de Dios y a Cristo como hijo de Dios. Porque aún Mateo, Marcos, Lucas, Juan
son parte del Antiguo Testamento, aunque a alguien se le ocurrió meterlos al Nuevo Testamento, pero aún la gracia no había sido establecida. Si bien es cierto, se vino a cumplir en Cristo Jesús, pero no había sido establecida. Jesús vivió bajo la gracia. Bajo la ley. Juan el Bautista vivió bajo la ley. Los discípulos vivieron con los rudimentos de la ley a proyectarse a aceptar los rudimentos de la gracia. Espero que me dé a entender, hermanos. Por eso en los evangelios usted va a mirar que se habla mucho relacionado a la ley, porque no se había cumplido todavía el sacrificio que iba a venir a suplantar un nuevo pacto, o a reemplazar, mejor dicho, no suplantar, reemplazar un pacto que había Dios hecho con los antiguos. Ahora lo hacía con todo aquel que creyera en él por medio de la sangre de Jesús. Pero usted va a mirar que cuando la Biblia dice Adán, hijo de Dios, Jesús, hijo de Dios, y de ahí en adelante, la Biblia dice, Juan capítulo 1 verso 12, que a todos los que creyeron les dio el derecho de llegar a ser hechos. Diga conmigo, hijos de Dios. ¿Cuántos creyentes tenemos aquí? Qué poquitos creyentes. Qué bueno, va a cambiar el mensaje, un mensaje evangelístico, hermanos. A ver cuántos hijos se convierten hoy, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Bueno, ahí está mucho mejor. Entonces usted se da cuenta cómo Dios, hermano, empieza a revelar una época en donde se manifestarían los hijos, porque antes de eso eran los amigos, los invitados que el Señor estaba preparando para las bodas, entre ellos los elegidos del Señor, pero hijos. Desde que el Señor pagó en la cruz, descendieron los hijos. Póngame atención en lo que le digo, porque es muy importante. Empezaron a descender los hijos y adquirieron el derecho de llegar a ser hechos hijos por adopción del Dios eterno. Y por eso Juan lo habla claramente, hermano, que es por un derecho que llegamos a ser hijos. No es que todo mundo sea. Han habido personas que me han dicho, todos somos hijos de Dios, hermano, y con el cigarrote en la mano, hermano, todos somos hijos de Dios, y con una cervezota, hermano, todos somos hijos de Dios, y unas palabrotas que estaba escuchando uno el otro día en Facebook, hermano, por cierto, que estaba hablando de los 12 pasos. Yo dije, Dios mío, con razón no superan estos hombres, no logran terminar los 12 pasos. Dije yo, pues, ¿y qué forma de? Imagínense presentar a Dios y hablar de Dios con una lengua tan soez, como que si Dios fuera, hermano, una persona que está en el cielo maldiciendo y hablándole a los ángeles y a lo que ha creado de esa manera cuando Él es santo. Y ellos hablan de Dios con toda libertad y del Ser Supremo con unas palabrotas que no caben, hermano, ni siquiera en este lugar. Yo me espanté, aunque ya los he oído antes, pero yo dije, ¿cómo puede ser posible que haya gente tan cerrada de no mirar que esta persona que está hablando no conoce a Dios, sabe de Dios, ha oído de Dios y por eso lo interpreta como que si fuera un ser supremo? Pero nosotros no hemos oído de Dios, nosotros hemos tenido un encuentro personal con Dios que es mucho más diferente. Por eso desde el momento que el Señor nos alcanzó a nosotros, hermano, vino una metanoia y un ananeo, que significa un cambio de curso y una reedificación en la misma vida, pero de nuevo, con cosas nuevas. Un cristiano ya no debe de manejar, hermano, un vocabulario, un lenguaje que insulte, que maldiga. No importan las circunstancias. Ahí es cuando Dios prueba lo que hay en el corazón del verdadero creyente. Uno que no es verdadero creyente no le va a importar ni siquiera buscar de Dios, congregarse
o hablar de la manera que quiera o pensar de la manera que quiera. Por eso es que los hijos de Dios debemos de parecernos a Dios. Es como el papá que diga: mire, mi niño es mi hijo, pero viera que no tiene nada de mí. No sé, me da la impresión como que se pareciera más al vecino, como que camina igual que el vecino, como que va empezando a perfilar como el vecino. ¿Sabe por qué? Porque el que es hijo se parece al tata. Yo me acuerdo cuando mi madre un día, hermano, me dijo: mi hijo, tú te reís igual que tu abuelo. Hermano, yo vagamente me acordaba de mi abuelo, pero usted sabe que la información genética viene a través del padre, porque los hijos tienen que parecerse al papá. ¿Cómo va a ser posible que alguien diga: yo soy hijo de Dios, y anda de sucio, anda de mal pensado, mal hablado, haciendo lo contrario, metido, hermano, como que si fuera cualquier cosa en lugares que no son adecuados para un hijo, para una hija de Dios, y no sentirse mal? Entonces, es tremendo, me da mucho en qué pensar, hermanos. Entonces yo quiero que usted me entienda que por esa razón el Señor manifestó la época de los hijos, y a nosotros nos tocó vivir el tiempo donde aparecerían los hijos de Dios. Mire, quiero que me entienda usted que desde Adán, hermano, hasta Cristo no habían aparecido los hijos, pero de Cristo hasta el día de hoy se han manifestado los hijos de Dios, y todos ellos somos nosotros. El problema es que no hemos logrado canalizar, hermano, de lo que nosotros somos. Por eso a veces nos comportamos como el otro, a veces pensamos como el otro, vivimos o anhelamos vivir como el otro, porque aprendimos del otro. ¿Me explico, hermanos? Pero si tuviéramos la conciencia de que somos hijos de Dios y entendiéramos el linaje en el que Dios nos ha creado, buscaríamos más parecernos al Dios que nos creó y nos salvó. Pero bueno, te va a admirar que la Biblia dice que el Señor nos dio un espíritu de valentía para ser valientes, porque toda transformación cuesta, señores. Toda transformación requiere sufrimiento, requiere sacrificio, fuerza de voluntad, decisión, determinación, mucho esfuerzo y paciencia en no dejar de hacer lo que debes de hacer. Toda decisión cuesta, hermanos. Miren, ni siquiera la salvación fue fácil. Ahora nosotros predicamos a las personas y le decimos: crea en Cristo. El Señor le ama. Mire que el Señor ya pagó por usted, pero no pensamos en la magnitud del sacrificio, hermano. Solamente hablamos del sacrificio porque a nosotros no nos dolió. Pero póngase a pensar al Señor, hermano, que estaba en el monte de los olivos, en el huerto del Getsemaní, orando al Padre y diciéndole: Padre, ¿es necesario que yo beba esta copa? Pero si no hay otra forma que lo haga, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él estaba viendo el futuro de lo que venía. Y la Biblia dice que ahí empezó a sudar grandes gotas de sangre. Y científicamente hablando, yo lo he hablado, que es un estrés extremo que el ser humano sufre en momentos de crisis, hermano, donde los poros del cuerpo se abren de tal manera que drenan aún hasta sangre. Y los que conocen de esto dicen que solamente llegar a ese nivel o a ese clímax es la consecuencia de la muerte. O sea que el Señor debería haber muerto ahí, pero no murió.
¿Por qué no murió? Usted y yo sabemos. Porque el derecho para que la muerte pueda llevarse a alguien es el pecado, y en él no había ningún pecado. Así es que la muerte no podía llevárselo, aunque su cuerpo estuviera deteriorándose, hermano. ¿Me explico lo que le digo? Porque él vino a tomar nuestro lugar. Y luego lo vemos en el pretorio, hermano, donde estaba Pilato. Y lo golpeaban y le mesaban la barba. ¿Sabe qué significa mesar la barba? Arrancársela a tirones. Hermano, si yo en la mañana me alé un pelito de aquí en la nariz porque me estaba molestando, y usted ya sabrá, hasta las lágrimas me salieron. Ahora imagínense, agarrarle la barba, porque en aquel entonces la cultura era tener la barba grande, eran rabinos. Era agarrarle la barba y mesársela. Para que usted se dé más o menos una idea. Eso desde luego va a provocar que la piel se estriña de tal manera, hermano, que empiece a deteriorarse, empiece a tener inflamaciones, deformaciones de cara. Déjese de eso. En el pretorio lo castigaron con 40 latigazos menos uno. Y la forma de castigar era que se pusieran recargados en la parte esta, y el verdugo con el látigo, que tenía diferentes cuerdas, y en las cuerdas fragmentos de metal, tenía que darle con toda su fuerza, ras, hermano. Así que cuando se traía el látigo, es seguro que arrancaba fragmentos de piel con carne. Para que usted se dé una idea. ¿Fue fácil? No fue fácil. No fue fácil, hermano, que el Señor comprara el derecho que ahora nosotros menospreciamos. Aleluya. Porque a veces no nos conducimos como lo que somos, porque no hemos realizado en verdad lo que Dios nos hizo. Y actuamos como el mundo, como un impío, como un inconverso. Nos mezclamos con los pecadores como que si nada fuera, hermano. No sentimos nada, ni pena, ni vergüenza, ni nada. Hermanos, salimos igual como que si nada hubiera pasado. Claro que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Pero yo le quiero decir que cuando el Señor nos salvó no por nuestras obras, sino por su gracia, por su misericordia, y nos dio un nombre. El problema es que desde la manifestación, hermano, de los hijos, ha hecho falta la revelación de lo que somos. Y Pablo lo explica, que no somos cualquier chinche, perdone la expresión, hermano, como para que nos conduzcamos como que si no conociéramos a Dios. Pero bueno, déjeme avanzar rapidísimo para entender un poquito todo esto y darle lugar a lo que vamos a hablar. Una de las cosas que hay que entender que Romanos 8, hermano, es lo dije anteriormente, el capítulo de los hijos. Y cuando me refiero a los hijos, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo que Pablo habla, los hijos que tienen el testimonio del Espíritu. Romanos 8, 16, usted lo puede mirar ahí. Los hijos revelados, que no se les ha visto todavía mucho, pero que tienen que revelarse, hermano. Los hijos predestinados, de eso se habla muy poco, hermano. Y ahí está, Pablo lo habla, los hijos escogidos. También los hijos adoptados, hermano. Ahora, cuando hablamos de todo esto, hay que entender que la Biblia dice que como hijos tenemos un testimonio espiritual. Porque fuimos predestinados. Diga conmigo predestinación. Espero que me entienda cuando hablo de la predestinación. Estoy hablando de un previo destino. Cuando se llevó a cabo esto, de seguro en una preexistencia, hermano, desde la eternidad pasada, lo más seguro. Hubo una elección y una predestinación, y entonces vino el momento de la manifestación, hermano. Hace casi 2000 años, de acuerdo al calendario judío, y más de 2000 años en el calendario gregoriano, y empieza la manifestación de los hijos desde Cristo para entonces.
Pero hermano, no se ha visto la revelación de los hijos. ¿Sabe por qué le digo que no se ha visto? Porque si se hubiera visto, las iglesias estuvieran abarrotadas, hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa hoy en día? Que cuando los predicadores como nosotros venimos a exhortar en amor a la iglesia, muchos se ofenden, hermano. Se ofenden por el mensaje. Dicen, oye, el pastor ya nos está regañando. Otra vez dicen así. Si supiera que es de toda la vida y que no nos gusta a nosotros eso. A nosotros nos gustaría como pastores que la gente entendiera lo que son y estuvieran antes, que sirvieran con todo su corazón, que estuvieran enamorados del Señor, que no dieran ningún tipo de problema. Seríamos los pastores más felices del mundo, pero es un sueño, hermano, eternal. No va a ser así jamás. Todos los ministros tenemos, hermano, situaciones que administrar constantemente y que de alguna manera nosotros hemos aprendido y entendido que esa va a ser la vida del llamado al ministerio. Los evangelistas se la pasan muy bien y los profetas también, hermano. Nosotros los pastores no, porque tenemos que conocer cosas, administrar cosas, lidiar con cosas, con temperamentos, caracteres, hermano, actitudes de muchos que no entienden que son hijos de Dios y que la Biblia los ciñe a que si son hijos de luz, hijos de Dios, anden como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Y pareciera como que nuestro mensaje, hermano, fuera nulo, y el mensaje no es nuestro, el mensaje nos lo dio el Señor para compartirlo. Y los primeros que empezaron a predicar fueron los apóstoles. Nosotros solamente, hermano, por la gracia del Señor, hablamos lo que vemos y oímos y lo que hemos aprendido de los que ya nos plantaron los lineamientos del evangelio. ¿Me explico? Somos predestinados y escogidos. Somos injertados, adoptados, hermano, para vivir como hijos. Y mire, lo curioso es de que si de repente los ministros dejan de predicar y predican solamente puro amor, pura dulzura, pura gracia, la gente se acostumbra a eso. Y dicen, yo voy a ir a esa iglesia porque ahí, aunque yo esté en pecado, esté mal, haga mal, y yo salga de aquí, me vaya al antro, yo me vaya después allá a meter con la chamaca, con el muchacho, viva como quiero, de la forma que yo quiero, sin que me estén diciendo absolutamente nada. La gente se acostumbra a eso, pero no significa de que esté bien conforme a la palabra del Señor. Es un evangelio, como le llamamos nosotros los que predicamos, de dulce de algodón. Una teología de dulce de algodón elaborada para no lastimar los sentimientos de los que andan mal. Porque uno que anda bien no se siente mal cuando le dicen algo así, ¿no? El único que se siente mal es el que anda mal. ¿Y para qué me dicen que me tengo que arreglar? Y luego me lo dicen en público. El pastor creo que está hablando de mí. Lo más seguro es que sabe algo, hermano. Usted ya conoce toda esa historia. Gracias al Señor, hermano, me ha pasado muchas veces que he predicado y he tenido algunos descontentos en diferentes lugares donde he predicado, que han venido a hablarme y decirme que ¿por qué predicamos lo que los pastores nos platicamos cuando no es así? Si alguien conoce a aquel que dice que ha nacido de nuevo, es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios todo lo escudriña, hermano. Todo lo sabe, todo lo ve. Podemos engañar al pastor, a los líderes, hermano, pero el Espíritu de Dios no. De repente puede venir una visión, puede venir
hermano, un discernimiento de espíritu, una voz, una palabra, y el Señor puede decirte: así te dice el Señor, es la última vez que te hablo. Usted sabe que a mí me ha tocado profetizar así. Usted sabe que yo le he dicho a algunos que el Señor les dice: hermano, yo no se lo digo por decírselo, yo lo estoy viendo. Les he tenido que decir: así te dice el Señor, es la última vez que te hablo. Hermano, yo creo que la gente se compone por el temor, pero si pudiera mirar que el Señor le está diciendo: te voy a llevar conmigo, pero te voy a, ¿me entiende? Como a Corintios 5:5. Un hombre que estaba metido en relaciones sexuales y en la iglesia. Que eso sucede todavía hoy en día, lamentablemente. Con la esposa de su papá, o sea, su madrastra. Estaban contentos los dos impíos ahí, metidos en relaciones sexuales como que sin nada. Y el pastor, bien, gracias. Una oveja más descompuesta, pero oveja. Con la teología de dulce de algodón. Y los dos ahí tranquilos en la iglesia y metidos, hermano, en relaciones sexuales. Ay, hermano, si yo le contara todo lo que sé, no de esta iglesia, de lo que yo he vivido. Tengo 36 años de conocer al Señor y tengo 36 de predicar gracias al Señor. No me he cansado todavía. Pero bueno, ¿qué dice el Señor? Reunidos vosotros y mi espíritu con ustedes presente. Al tal ya lo hemos juzgado. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne o su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, si hay juicios, hay ultimatos que Dios da. Porque es que yo quiero que usted me entienda, hermano, que Pablo lo que está hablando es que está hablando que usted y yo en este tiempo no fuimos llamados a este evangelio por casualidad. Fuimos escogidos, fuimos predestinados y fuimos llamados en la tierra a ser parte de este evangelio y llevar y ponerse el traje de hijos que posiblemente los del Antiguo Testamento anhelaron, pero que no lo fueron. ¿Me está entendiendo, verdad? Porque la orden de ser hijos y el privilegio de llegar a ser hijos empezó después de la cruz, cuando Jesús pagó. En la cruz del Calvario surgieron los adoptados, que son, mire, hermano, siéntase contento porque fuimos adoptados, pero somos hijos. Hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, pero ¿sabe por qué? Porque cuando éramos creación en la eternidad pasada, a Dios le plació que usted naciese en este tiempo, en esta generación, para hacerle un llamado ahora, a ponerse el traje de hijo, porque el Señor en la eternidad lo eligió y lo predestinó para que hoy usted viva como hijo y no como una creación simple. Mira, los hombres caminan como zombies, hermano, caminan, como dice Isaías, como bueyes al matadero. Jesús mismo lo dijo, que dijo el profeta Isaías: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Por eso mejor les voy a hablar en parábolas, porque estos no son de mi grupo. Estos no son de mi grupo. Yo no los llamé a ellos, yo no los escogí a ellos. Juan capítulo 17, Jesús hablando dice: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Pero de los que tú me diste, porque todo lo tuyo es mío, lo he guardado para que la gloria con la que yo estuve contigo, ellos también estén conmigo en esa gloria. Oiga, hermano, es que yo lo que le quiero mencionar a usted es que Pablo en el capítulo 8 se profundiza y nos saca y nos explica, hermano, lo que es la diferencia de los hijos a los creados. Por eso a mí, perdóneme usted, hermano, a mí no me invite a fiestas donde están todos los borrachos ahí bebiendo y hablando malas palabras y música soez y tonta.
A mí invíteme a una fiesta donde no haya esas cosas que no son de mi naturaleza. Ahora, si usted me va a invitar a una fiesta de esas de usted, de cumpleaños, de bodas, prepáreme un púlpito para predicar. Si no, mejor no me invite. Llévese un anciano carnal, llévese un líder, un cantante, una cantora, a quien quiera. Llévese a quien le dé la gana, pero no me invite a mí. Ay, hermano pastor, usted es muy santo. Jesús se mezclaba con publicanos y pecadores. Sí, pero les predicaba. Él no se hacía como ellos. Él no se ponía a beber cerveza ni vino, ni a bailar. No, él les predicaba el evangelio. Y Jeremías lo dijo claramente: háganse en ellos a vosotros, no se conviertan ustedes a ellos. Importa un comino si es familia o no es familia. Su verdadera familia son los hijos de Dios. Usted quiere ir a estos lugares, váyase usted. No invite, hermano, no invite a nadie de la iglesia. Váyase usted solo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es eso, hermano, de que los hijos de Dios no tienen ese respeto de guardarse para el Señor? Yo le agradezco mucho a los hermanos que me están viendo, de seguro, no tengo la pantalla acá, pero ayer me invitaron a un cumpleaños. Yo sé que ellos toman, hermano, yo sé que ellos toman. Yo sé que ellos toman porque antes yo he sido invitado ahí. Pero mire, hermano, mientras nosotros estuvimos, música cristiana, me puse hasta a cantar yo, comí doble el día de ayer, ¿verdad, Blanca? Nos la pasamos bien. Me querían meter a la alberca, no me dejé. Pero ¿sabe qué algo que noté? Que por respeto a una autoridad de Dios no abrieron ni siquiera una cerveza. Yo dije, aleluya, así merito, así merito. Si no, mejor no me lleve, no me interesa. O si me lleva, póngame un púlpito, porque de seguro les voy a predicar y les voy a hablar un mensaje de arrepentimiento genuino. Yo le aconsejo que usted haga lo mismo, no se corrompa. No llame a eso santo cuando no es santo. Los hijos de Dios hemos sido escogidos, predestinados y ahora llamados a ponernos el traje de luz, amados hermanos. Porque por causa de eso el evangelio es muy denigrado y manchado por la conducta de algunos que no han entendido lo que son. Y Pablo lo escribió. Hermano, usted va a mirar cómo Pablo se empieza a expresar. Y sabe algo importante que el hijo tiene que saber, es que tiene que aprender a sufrir. Hermano, no es fácil decirle a un amigo que tú quieres mucho, ¿sabes qué? Va a haber cerveza, va a haber música de esas locas, de esas que hablan muchas malas palabras. Sí va a haber, ok, entonces yo no voy a poder asistir porque lo siento mucho, te quiero mucho, pero te voy a querer más cuando te visite en tu casa, pero no me invites a tus bailes. ¿Me explico, hermanos? ¿Cómo se llama eso? Sufrir. Llega a tu familia y dices, ay, que mira que vamos a tener un baile. Usted sabe que yo he visto hasta hermanos que me ha tocado bailando. Ya ni quiero recordar esa experiencia, hermano. Fue atroz. Como dijo alguien por ahí, fue horrible. Hermanos. Dice, ¿cómo puede ser posible que se dejen arrastrar? Un hijo, una hija de Dios, que vamos a ir a apoyar, que a un familiar, y terminan bailando. Y todavía se acordaban. Ahorita por internet yo veo un bandido que venía antes a apoyarnos a nosotros acá, como que si nunca hubiera conocido a Dios. Que a mí me da rabia, hermano, porque es gente hipócrita, falsa, que no saben sufrir por el evangelio o por guardar el nombre del Señor. No están dispuestos a pagar el precio, pero quieren los beneficios de Dios. Me da rabia, hermano. Yo se lo mando a Sandrita. Allá le digo, mira cómo está tu discípulo. Así le pongo, hermano. Porque a ella es quien venía a ayudarle. Bailando. Hasta con sombrero, hermano. El tucanazo. ¿Qué tal, Y que no sé que el tucanazo y el sombrero, que el tucanazo. Ese nunca salió del mundo, hermano.
Ese siguió siendo impío. ¿Sabe? Es gente que no está enamorada del Señor. Porque alguien que está enamorado del Señor, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. El que quiere no. El que quiere su mujer, hermano, aún hasta le pide algo y no. Pero el que ama, cuida. Y eso nos lo aplicamos todos, los casados, hermano, para que no se nos olvide que hay que cuidar a su pareja. Dije los casados, hermano. Pero el que quiere solamente es, hermano. Ay, hermano, ¿y qué van a dar? ¿Va a haber regalo? No va a haber regalo, pero va a estar el Señor. Ah, sí, es que Dios está en todo lugar. Espérame un segundo. Dios no está en todo lugar. Él podría estar en todo lugar, pero Él no está. Me dijo un joven un día cuando estaba fornicando con su novia. Se casó con la muchacha, han tenido muchísimos problemas, hermano, durante toda su vida. Pero no es una buena forma de entrar a una relación teniendo relaciones prematrimoniales. Nunca. Se establece un precedente, hermano, de que algo va a suceder en el futuro. Y me decía: Tito, no te miento, yo sentía la presencia del Espíritu Santo cuando estaba con ella. Yo dije: cuánta ignorancia hay en el que quiere justificar sus obras. El Señor no va a estar en medio del pecado. Él aborrece el pecado. Lo que separa de la gloria de Dios es el pecado, porque el hombre vive en pecado sin gloria por su pecado. ¿Por qué un cristiano puede privarse de la gloria de Dios aunque sea hijo? Porque persiste en vivir en pecado. El pecado mata la gracia, el pecado mata la gloria, el pecado bloquea la gloria de Dios. Dios no se manifiesta a aquel que persiste en vivir en pecado. Pero si alguien se arrepiente, el Señor no mira jamás de lejos a un corazón contrito y humillado. Él lo acerca. Pero al altivo y al soberbio, aquel que dice: ¿qué importa? Dios es gracia, es perdón. Mire, es el que vive más alejado de Dios. Porque al altivo Dios lo mira de lejos, pero al de un corazón sencillo, arrepentido, lo mira de cerca. Entonces, hay que entender, hermano, de que cuando hablamos de todo esto, los hijos, debemos de entender que los hijos, hermano, fueron revelados, pero que tienen que ser manifestados. O sea, si bien es cierto, una revelación y una manifestación, y lo invertimos de todas maneras, porque los hijos empezaron, hermano, a darse a conocer desde que Cristo vino. Pero nos hace falta todavía que se vea quién es realmente quién. ¿Me explico? Tiene que haber una manifestación. ¿Qué significa revelación en griego? La palabra es apocalipsis, como lo hemos conocido nosotros. Viene del griego apocalipsis. Significa revelación, que es quitar el velo o develar. Es lo que significa. Develar. Mire, si el Señor ahorita viniera, hermano, y le agarrara a usted y le quitara el velo de los ojos completos, si usted se deja, usted miraría realmente como mira a Dios. Y usted entendería que es necesario afirmar su vida espiritual. Pero la razón por la cual mucho pueblo no se conduce como lo que son es porque están todavía en ceguera espiritual. Hay otro diccionario que también lo interpreta muy bien, bíblico, hebreo, griego y arameo. Habla de la revelación del griego como apocalipsis. Apocalipsis o apocalipsis es una palabra compuesta por apo, que quiere decir lejos de, y calipsis es un velo. Apocalipsis quiere decir, por tanto, develar, revelar o descubrir. Ahora, yo quiero que usted me entienda, hermano amado, y quiero que me comprenda que desde que Jesús dijo en la cruz:
consumado es porque él estaba sintiendo el pecado de todo el mundo en su cuerpo. Ahí estaba él recibiendo todo el pecado, y el pecado del mundo estaba cayendo, hermano, y el Señor dijo: ahora yo soy el medio para liberar al mundo, para que empiecen a descender los predestinados a ser hechos hijos. Y entonces se revela, se quita el velo, hermano, y se descubre. Juan capítulo 1, verso 11 y 12. A lo suyo vino, que es Israel. El trato era con Israel, pero los suyos, que es la gente, el pueblo, no le recibieron. Mas a todos, la gentilidad y judíos, los que le recibieron, les da el derecho, oiga, de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y entonces por eso Pablo habla en Romanos acerca del espíritu que hemos recibido de adopción. Les habla a los Gálatas, hermano, acerca del espíritu de adopción. Y empieza, hermano, el apóstol Pablo a develar, mejor dicho, a revelar lo que el Señor tenía preparado para este tiempo. Levantar un ejército, hermano, de hijos, de personas que nunca habían, óigame bien, experimentado la gloria que estamos viviendo en este tiempo. Porque la era de los hijos es hoy. Yo no puedo decir que Dios se equivocó. Lo que sí puedo decir es que Dios va a diezmar. ¿Me entendí? Me di a entender, ¿verdad? Va a diezmar, hermano, a su pueblo. Lo va a meter en el cernidor y va a sacar solamente el trigo puro. Y el trigo que esté dañado lo va a meter a un proceso de depuración. Pero ya no va a ser parte de la gloria que Dios tenía preparada para sus hijos. Les va a dar otro nivel, porque fueron hechos hijos, aunque quebrados, sucios. Los va a tener que meter para depurarlos y limpiarlos, pero al trigo fino, puro, lo va a llevar con él a su gloria y lo va a hacer coheredero con él. ¿Me explico? Entonces, le dije que iba a ser un poquito, es que no se puede hablar, quisiera hablar más, hermanos, sobre esto, pero no le puedo dar esto así tan a la ligera, porque es demasiado lo que el apóstol empieza a revelar acá. Entonces, se va a revelar y manifestar lo que realmente somos, hermano. ¿Cuándo se va a revelar? Cuando tomemos nuestro lugar como hijos. Manifestación del griego también significa esedekesis. Ahí está, especie de demostración que es totalmente obvia, innegable. Enfatiza el carácter visible de la demostración. En pocas palabras, tiene que haber una demostración de lo que eres, pues. Como dijo el indito, bueno, pues, hermano, o semos o no semos. No, que hay mucha gente que, hermano, ahorita no se sabe qué es. Usted sabe que yo tuve la desdicha de tener uno de mis servidores, y quiero decírselo, amados servidores, también para que les sirva como ejemplo, aparentemente fieles en la iglesia, hermano. Yo estaba bien contento con mis servidores. Y cuando me ponen los posts de donde andaban, hermano, a mí me dio cólera también, porque yo soy muy enojón. ¿Verdad, hermana Sandra? A Sandrita, cuando llegó ahorita, le dije: estoy muy enojado contigo. Ella sabe por qué. Tengo derecho a enojarme, soy un ser humano. Véame. Igual que usted tiene derecho, igual yo me enojo. Dejaría de tener un alma si yo no me enojase. Lo que sí hago es que el sol no se ponga sobre mi enojo. Eso sí es cierto. Tengo todo el derecho, hermano. Estar muy en disappointment con ciertas cosas y ciertas personas también. Y no por eso me condena el Señor. Sí, porque la gente a veces piensa que los pastores tienen que andar como orando, como angelitos. No puede levantar la voz, pastor, usted es pastor. No, también acuérdese que soy ser humano, igualito que usted. Claro que con cierta compostura, por amor al Señor,
y en otras ocasiones porque no quiero dañar el alma de nadie, pero ganas no me faltan, hermano, francamente. Pero tiene que haber una demostración, señores, me explico, de un cambio. ¿Cómo va a decir usted que cambió y sigue haciendo lo mismo, pues? Ay, yo ahora me hice evangélico, evangélica. Ay, voy a la iglesia, hasta sirvo. Ok, empecemos con cuáles son sus amistades. Los mismos que tenía antes. Espérame, entonces, ¿dónde está el cambio, pues? ¿Cuántos de ellos se han convertido al evangelio? Pues ninguno. Me han llevado a sus fiestas. Entonces lo están evangelizando a usted en vez de que usted los evangelice a ellos. ¿Sabe por qué tuvo que sacar Dios a Abraham de su casa, de su tierra y su parentela? ¿Sabe por qué? Para llevarlo a una tierra lejana y levantarlo. Porque Dios sabía que Abraham era muy apegado a la amistad, porque era amigo, él hacía amigos, hasta se hizo amigo de Dios, hermano. Imagínense, si se hizo amigo de Dios, que no se hiciera amigo de cualquier persona, porque Abraham era una persona muy agraciada. Y el Señor dijo: no, si yo no saco a este, no lo voy a poder levantar jamás. Así es que le propuso, le dijo: sal de tu casa, tu tierra y de tus parientes, y te voy a llevar a una tierra lejana, donde te voy a bendecir, te voy a multiplicar, y este va a ser mi pacto contigo. Y lo sacó. Pero hay hermanos que dicen que ya se convirtieron, tienen sus propios amigos, van a los mismos lugares, participan de las mismas cosas que hacen sus amigos, no les importa, hablan como sus amigos, piensan como sus amigos, no se comprometen con Dios. Hermanos, esos no están convertidos. Eso les falta. O tal vez no les han enseñado que tiene que evolucionar y transicionar. Usted me va a disculpar, a mí, cuando yo pienso en mi conversión, aunque no me debería poner como ejemplo, yo tenía muchos amigos como cualquier joven, hermano. Amigos malos, amigos buenos, más malos que buenos, por cierto, lamentablemente. Muy malos, por cierto. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Arrancarme. Hermano, me lo crea usted o no me lo crea, pero fue mi experiencia. A mí Dios me veló la mente al grado hasta de llegar a desconocer a mis amigos. ¿Y tú quién eres?, le dije yo. No te hagas, yo soy fulano de tal, el pitufo, el tufo y el tofo. Usted sabe que en nuestro tiempo el diablo convierte a la gente así, les pone títulos, hermano, de bestias, de dinosaurios, de animales, de ranacuajos, de aves, de todo lo más detestable. La víbora, la cobra, el serpiente, el sapo, la rana, el gato, el perro, el caballo, el burro. Y la gente contenta. Ese es el que, hermano, al que yo me refiero. Y hoy todavía la gente se deja todavía de sus cuates que le sigan diciendo igual. Hermano, yo tenía mi sobrenombre. ¿Usted lo conoce? ¿Mi sobrenombre? No. ¿He hablado yo de él? ¿Es más, le he hablado de mi vida alguna vez? No. ¿Para qué? ¿En qué le va a edificar? Pero hay gente que habla de sus antiguos títulos. ¿Sabe por qué? Porque siguen amarrados al pasado, hermano, por lo mismo. Y fíjese lo que dice manifestación. No han entendido que la revelación que el Señor les dio y que los convirtió y les puso un traje nuevo fue para que tuvieran el tiempo de manifestarse como lo que son, hijos de Dios, con un nuevo nombre, una nueva forma de pensar, un carácter nuevo, demostrando innegablemente, hermano, que han sido transformados. Entonces Pablo enfatiza mucho esto. Capítulo 8 de Romanos. Hay una revelación, señores. Pero falta una manifestación. ¿Cuándo va a ser la manifestación? Pues ya se tardó. Cambie de cuates, de compañeros, amigos. Cambie de vocabulario. Cambie de forma de pensar. Métase otro tipo de libros. Ya los que miraba usted sucios, de terror,
de fantasías, cámbielos. Eso ya son falacias, hermano, que no edifican en nada. Mentiras repetidas que se convierten en verdades, que en realidad la gente vive más una mentira que una verdad. Y vienen al evangelio todavía que les quieran seguir el rollo, hermano, en vez de aprender a ser y desarrollar conductas de hijos. ¿Cómo son los hijos? Puros, honestos, afables, amables, amigos, humildes, santos, servidores unos con otros, perdonadores unos con otros. Mire las características de los hijos. ¿Acaso no es Dios así con nosotros? Pero si abrimos el cofre, hermano, ¿qué vamos a encontrar de aquel que dice ahí que es un hijo? ¿Más de Dios o más de su antiguo Señor? Dígame usted. Tome nota porque es muy importante. Tenemos que aprender a separarnos, hermano, para manifestarnos y concentrarnos en la revelación que recibimos. Pablo lo dijo, que él, hermano, agradecía al Dios y Padre por haberlo tenido por digno y haberle revelado a Cristo. No todos tienen esa bendición. Muchos llegan a la iglesia cristiana, hermano, con atuendos religiosos del pasado que aprendieron de personas que nunca tuvieron una experiencia personal con el Señor, y así viven por años y no hay quien les enseñe, quien les exhorte que la vida en Cristo es una metanoia, un metaneo, hermano, es un ananeo constante en donde vamos siendo transformados y cambiados. Yo le entiendo a uno que acaba de llegar un año, tiene problemas, hermano, del pasado. Yo se lo entiendo. Lo que yo no le entiendo es a una persona que tiene 20, 15, 10 años todavía que siga con los mismos problemas. No se lo entiendo. Mejor dicho, no se lo acepto. Le entiendo, pero no se lo acepto. Porque podría haber transicionado si se hubiera dedicado a la revelación que Dios le dio, que es Cristo. Segunda de Corintios 5:17, se lo he dicho muchas veces, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí? Nueva criatura, nueva raza, nueva persona es, como dicen otras versiones, las cosas viejas, ¿cómo dice? Las cosas viejas se fueron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero hay algunos que siguen igualitos, hermano, que cuando entraron a la iglesia. Creo que está peor. Claro que aquí no hay ninguno, desde luego. Yo estoy hablando para los hermanos que me están viendo por las redes sociales, porque puede haber alguno ahí. Puede haber. Pero igual tome nota. No vaya a ser que usted esté pensando que está viviendo el evangelio cuando en realidad está en una religión cristiana simple y sencillamente. Entonces, vendrá el tiempo en que los hijos manifestarán su verdadero carácter, su esencia, lo que realmente somos. Pablo lo dijo. Primera de Corintios 13:12. Porque ahora vemos por un espejo veladamente. ¿Se da cuenta? Veladamente, o sea, borroso, hermano. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido. ¿Cómo dice? Conocido. ¿Cuándo? Quiero decirte algo muy importante. Hermano, usted y yo, los que vivimos en este tiempo, no somos desconocidos para Dios desde la eternidad pasada. ¿Me explico? Dios nos conoció y conocimos a Dios. Estuvimos con Él, salimos de Él, aprendimos de Él, vivimos con Él, pero descendimos y cayó un velo. Pero cuando ese velo sea completamente quitado, hermano, ahí sabremos cómo fuimos conocidos y con más gloria. Y con más gloria. Hoy la gente menosprecia a Dios porque no entiende el llamado. No entienden que es parte de un grupo especial que Dios ha seleccionado desde la eternidad pasada.
Hoy no se conducen como lo que realmente el Señor ha revelado de que sean, porque no han entendido, hermano, lo que realmente son. Pero quiero que notemos algo. Note cómo manifiesta a los hijos predestinados en su preexistencia. Ahora no entendemos porque estamos armando el rompecabezas, hermano. Yo le llamo siempre así. Pero cuando venga la revelación total y la manifestación, recobraremos memorias preexistenciales. Señor, pero si yo estaba contigo. Algunos le llaman un déjà vu, creo que le llaman así, hermano. Cuando usted de repente dice, caray, yo ya estuve aquí, yo ya viví esto. Yo le llamo visiones, ¿verdad? Porque a veces Dios te da una visión en un sueño y de repente la revives tú y tú dices, va a seguir esto. Y luego sigue esto y te va a decir esto. Y cabal, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado todo eso. He visto cosas que se han cumplido así, al pie de la letra. Hermano, son visiones en sueños. Es algo sobrenatural de parte del Señor. Pero en este caso, cuando el Señor, hermano, nos devele realmente a totalidad lo que somos, o avancemos al encuentro de la revelación de lo que somos, recobraremos memorias preexistenciales. Aunque no me diga amén. Estaremos en la presencia del Señor. Señora, me acuerdo que yo bajé como creación acá, pero allá me diste el derecho de ser hecho hijo. Y ahora regresé como hijo, con traje de hijo, hermano, con derecho de la casa de papá. Ya no como una creación más que Dios ha creado. Ahora regresar a casa. Por eso el Salmo 23 habla, y a la casa de Jehová volveremos. ¿Cuándo estuvimos allá? En la eternidad pasada, pero no nos acordamos. ¿Usted se acuerda cuando estaba allá con el Padre? Y el apóstol Juan, en su libro de Juan, explica que fuimos enseñados por Dios. ¿Cuándo? No, ni quisiera entrar más en ese tema, hermanos. Mejor movámonos para avanzar, ¿verdad? Aún Job tuvo problemas con esto hasta que Dios se lo hizo entender. Y termina su relato con: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De hecho hay un canto de eso. Porque Job empezó a hablar con Dios, a quejarse. Y el Señor lo confrontó en Job capítulo 38. Y le reveló, hermano, que era un ser preexistencial. Cápteme lo que le digo. Ninguno que está en la tierra nació en la tierra. No, señores. Fuimos creados en espíritu, en la presencia de Dios. Y luego, cuando vino el tiempo, cada uno en su generación descendió a tomar un cuerpo, a tomar su decisión. Y ahora nos tocó a nosotros la mejor época, hermano, desde la creación del universo entero. La mejor época desde la creación, dije, de todo lo creado. Y acá andan los hijos ahí pareciéndose a los impíos, a los pecadores, viviendo como pecadores, participando con las obras infructuosas de las tinieblas, sin importarle lo que digan del evangelio, ni de ellos, ni de su iglesia, ni de sus pastores, haciendo, hermano, lo que hace cualquier otra persona sin Dios, porque nos han entendido el gran llamado que Dios nos ha hecho en este tiempo. Hermano, esto es glorioso. Y a Job, el Señor tuvo que educarlo una vez más. Job 38:4. Lea el primer verso y cuando le pregunta, ahora sí, cíñete y hablemos. ¿Dónde estabas tú cuando yo empezaba a crear? Mire, lo empieza a cuestionar. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las puertas al mar? Y empieza el Señor a cuestionar a Job. Y Job se queda mudo y dice, Señor, yo no lo sé. Pero mire lo que le dice el Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Y mire el 21. Tú, ¿qué dice? Lo sabes. Porque entonces ya habías nacido. Y grande es el número de tus días. Hermano,
acá entre nos, no le vaya a contar a nadie, pero usted es más viejo de lo que parece. No le diga a su esposa cuántos años tiene, que no lo sabe tampoco. Pero nos concentramos en celebrar a veces tanto al viejo hermano y apapacharlo, que nos olvidamos que realmente fuimos hechos de otra naturaleza que nunca celebramos. Yo soy muy malo para celebrar mi cumpleaños, soy franco. No impido que los demás lo hagan si quieren hacerlo, pero yo en lo personal creo que un cumpleaños cristiano debería celebrarse desde el día que te encontró Cristo. Porque al viejo borracho, mal hablado, a la mujer violenta, celosa, mal hablada también, y borracha también, porque hay mujeres vainitas. Así se toman los tequilas hasta con una pipa, hermano. ¿Los ha visto en las fiestas? ¡Ay! Están ahí, ¡ay! Y después andan ahí todas locas. Perdón, con todo respeto, lo voy a decir sin la menor intención de ofender el dolor ajeno, pero que sirva como ejemplo la jovencita de 18 años que asesinaron en Nuevo León. ¿Se acuerda usted de ese caso y otros más? ¿Qué andaba haciendo en las fiestas sola? Una joven tan atractiva, diría yo. ¿Usted cree que no iban a querer? ¿Qué hacen en las fiestas los jóvenes? Meterle tonteras ahí, cosas para que la mujer se le olvide. Las violan, las embarazan, las tiran y las dejan tiradas por allá, y algunas hasta las matan. ¿Ya? Yo he tratado casos, hermano, muy fuertes de violaciones, donde la mujer ni se acuerda, solamente sabe que algo pasó y le echan la culpa al Espíritu Santo, pero no fue eso. Fue un error humano y lamentablemente una desventaja de sexo que otros aprovecharon. Eso es lo que pasa en el mundo, hermanos. Y a muchas de nuestras jovencitas las han violado y las han abusado por tontas, por brutas, por sus estupideces de no aprender a escuchar consejo ni de padres, ni de pastores, ni mucho menos de Dios. Terminan con unas vidas desgraciadas. A mí no me lo han contado, hermano, lo he visto. Jovencitas hermosas, con un buen futuro hermoso, de repente por falta de no atender al consejo van y las vuelven adictas y hacen con ellas lo que quieren, hasta que hacen unas piltrafas humanas, hermanos. Igual me ha tocado ver jóvenes también que han caído en las garras de las adicciones y han destruido sus vidas. Y estuvieron en la iglesia. Estuvieron en la iglesia. Yo se lo dije un día, me ha tocado velar a varios que con el dolor de mi corazón, hermano, los miramos en la iglesia firmes y se le van a Dios y lamentablemente terminan sus vidas en una muerte deshonrosa. Pero mire lo que dice Job: tú sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Ahora Salmo 91. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación, dice, en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Pero ¿cuándo fue refugio para nosotros Dios? Desde generación en generación, desde la eternidad. Estuvimos con Dios, hermano. Oh, hermano, si el Señor te quitara el velo y supieras que te ha investido de poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar su palabra, para servirle, te esforzarías por llegar temprano a la iglesia y por caminar la milla extra, porque sabrías que valdría la pena servir al Señor. Vamos rápido porque ya sé que me adelanté, hermanos. Que mire, ustedes me motivan a platicar mucho, hermano. Ahora dice Pablo, no sabemos lo que somos, pero
pero lo sabremos a su tiempo. Mientras tanto, los hijos estamos en fases de preparación para la manifestación. Y ahí es donde yo le quiero ir cerrando casi el mensaje, porque esta fase no nos gusta, hermano. El esforzarse, el aprender a desprenderse, el aprender, hermano, con el dolor en el corazón, aún de decirle a aquellos que amamos: no voy a ser parte de tu sistema de vivir, porque ahora yo soy parte de otro sistema. Y aunque tú sufras y veas sufrir a tu familiar o tu amigo, vas a tener que, por amor al Señor, separarte. Ahora, si tú no lo haces, porque también te gusta la impiedad, dejémonos de cuentos. Andar entre toda esa gente, hermano. Yo fui a comer en un restaurante, hermano. Yo comí ahí solamente, de hecho fui con Marvin en aquella ocasión. Primero, el olor. Me imagino que era un restaurante de esos donde de día se convierte en la mujer bella y de noche en la mujer de la calle. Eso olía a borracho, a cerveza rezagada y todo eso, hermano. Yo casi le decía a Marvin: vámonos de aquí, esto apesta a borracho, horrible. Eso ya no es para nosotros. Quiera comer al Fogo de Chao, de lucha. ¿Ah? Bueno, yo estoy haciendo invitaciones para ver quién se va a poner, pues. Pero a lugares que tienen olores, hermano, desagradables, ¿qué hace un hijo de Dios ahí? ¿Qué hace un hijo de Dios compartiendo la mesa con borrachos? Perdone que se lo diga, apestosos a tabaco, a licor, a marihuana y a suciedad de malas palabras que le salen del alma, porque su alma está sucia. O si a usted no le molesta eso, hermanos, porque necesita limpieza. Porque a los hijos de Dios sí nos molesta. A mí no me molestaría si me llevan a mí a un parque y voy a predicarle a toda esa gente. Yo a un centro, con mucho gusto lo hago, yo lo soporto por amor al Señor, pero no es porque sea mi ambiente. Un ambiente a licor. Y luego si fui borracho yo, peor, hermano. Un ambiente a marihuana. ¿Usted cree que no van el que está fumando aquí? Oh, sí, pues sí. Yes, dude. ¿Usted cree que ese aliento no se lo va a absorber? Usted va a estar después de usted: sí, amén, aleluya, gloria a Dios, hermanos. ¿Se imagina? Un día tuve que regañar a un joven. Salí de la radio en Seattle, estaba fumando marihuana ahí en público. Le dije: oye, pero ¿qué rayos? Si vas a fumar ese cochinero, fúmalo tú. ¿Para qué nos haces fumar a todos nosotros? ¿Me explico? Ya voy cerrando, hermano, permítame. Voy terminando porque creo que hay un lonchecito por allá que nos está esperando, ¿verdad? Y un happy birthday, porque ustedes aquí son bien fiesteros. Todos lo celebran. Entonces, lo que le quiero hacer a usted hincapié es que estamos en la fase de preparación en donde se involucra sufrimiento, señores. Y Pablo lo dijo. Mire bien, la primera fase que hablamos es del sufrimiento. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Levanta la mano todos los hijos de Dios. ¿Usted tiene el testimonio de ser hijo de Dios? ¿Tiene el testimonio? Bueno. Y si hijos también, dice el Señor que tiene herencia como hijo. Ahora, dice que tiene herencia, y aquí le hablo a todos los que dicen: ay, es que el Señor me salvó, me quiere mucho, Él me va a perdonar todos los pecados. Cuando el Señor venga, nos va a componer en el aire a todos. Bueno, vea lo que dice aquí. Por favor, vea lo que dice. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿correcto? ¿Cuál es la condición? ¿No le oí? ¿Cuál es más fuerte la condición, hermanos? Usted no quiere tener herencia en el Señor. ¿Cómo dice? Si en verdad, si en verdad padecemos. ¿Qué importa que te digan que eres raro?
que eres místico, que eres religioso, que eres, ¿cómo le llaman esos hermanos? Que ellos no se dicen cuando le pegan a la pelota y el América le mete un gol al Cruz Azul, ¿verdad? No dicen que son fanáticos ahí. No, somos aficionados, dicen ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que le cambian el título, no? ¿Qué importa que te digan que eres fanático? ¿Qué importa? Tienes que aprender a padecer para que se manifieste lo que eres. Si se te reveló Cristo, aprende a padecer. Si no se te ha revelado Cristo, no participes de los sufrimientos que faltan por el cuerpo de Jesús, por la limpieza. Y Pablo lo dice, mire, si hay que terminar con los sufrimientos que quedan por el cuerpo de Cristo, hay que hacerlo. Colosenses 1:24, vea bien la Biblia. Ahora me alegro, que dice, de mis sufrimientos por vosotros. Y en mi carne, ¿haciendo qué? Ok, el sacrificio para la salvación, amados hermanos, quiero que me entienda, fue una sola vez y para siempre. Pero eso no le excluye que para aquellos que queremos alcanzar herencia, tengamos que aprender a pagar el precio. ¿Ha escuchado usted esa palabra de pagar el precio? ¿A eso se refiere? ¿Sabe por qué el Señor le habla a 6 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y le reclama 6 iglesias? Aunque en realidad es a 5, pero a las 6, pongamos las 6. A la única que no le reclama es a Filadelfia. Pero a todas les dice, pero tengo esto contra ti. Y luego termina con una determinación y sentencia, explicándoles: al que venciere. ¿Me escuchó? ¿Cómo es eso de que usted va a creer en un evangelio? Ya creyó, ya es salvo. Amén. La salvación es por la fe. Pero hay más, una herencia de los santos. Y en la herencia usted va a tener que aprender a pagar el precio como vencedor. Y ahí se tiene que sufrir mucho por guardar el testimonio, seguro. Se tiene que sufrir mucho por el cambio emocional, sentimental, espiritual, hermano, qué sé yo, hasta de hábitos que estábamos acostumbrados a practicar. Vamos a tener que irlo dejando, hermano. Si no, no va a haber realmente una manifestación. Usted no puede manifestarse como un hijo de las tinieblas. Tiene que entender que cuando venga la manifestación de lo que usted es, tiene que ser como un hijo de luz, un hijo de Dios. Ay, pero es que tú ya no eres como antes. Antes eras bien chévere. Ya tomabas con nosotros, ibas con nosotros a ver el fútbol y ahí nos echábamos unas cheves y hablábamos de mujeres, y ahora ya no. Desde que te hiciste evangélico, dele gracias a Dios que lo ven así. Malo fuera que dijera: ay, qué bueno que tú no eres como esos fanáticos de Levantando la Cosecha de Everett. Hay algunos ahí que ya, nomás porque se metieron a la iglesia, ya no vienen con los cuates a beber, a fumar marihuana, a hablar palabras soeces y todas esas cosas. Hermano, eso fuera triste que dijeran eso. Pero si dicen lo contrario, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo: el mundo os odiará por causa de mi nombre. Y si el mundo es tu cuate, es porque algo estás haciendo mal. Señor, vamos a terminar porque vamos ya tardísimo, rapidísimo. Ahí está lo que falta de las aflicciones de Cristo, dijo Pablo. Entonces, por eso el capítulo 8 habla de aflicciones. Es la fase que te va a confrontar. Vas a tener que decir no muchas veces, hermano, a ciertas cosas. Vas a tener que ir dejando cosas, hermano. Vas a tener, con el dolor de tu corazón, que ir transicionando en la vida que tú tenías a una nueva. ¿Dicen amén?
Mientras vamos en el camino hay mucho sufrimiento que queda. Romanos 8:18, mire, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, ¿qué dice? Para los cristianos que dicen, ya no hay que sufrir, todo es color de rosa. Acepte a Cristo y se van a acabar todos sus problemas. No, acepte a Cristo y es cuando comienzan sus problemas. Pero ¿sabe algo? Es cuando se le va a revelar el plan de Dios a su vida, a un camino de manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Va a tener que pagar el precio, va a tener que sufrir, hasta dejar la familia en sus velorios, diría yo. No le puedo llamar fiestas, reuniones, y va a tener que aprender a acoplarse con las reuniones de Cristo. Y hermanos, yo a esta iglesia la felicito porque son bien fiesteros. ¿Quién les está siguiendo las huellas? Y están forzando al pastor a que se involucre con ellos, porque si no me van a dejar atrás. La otra vez hicieron una carne asada los hermanos y al pastor ni lo invitaron. Yo dije, qué bien, hermanos, qué bien, dije yo, No, y se fueron al lago en una lancha, hermanos, y al pastor nomás le pusieron los videos y las fotos, hermano. Eso es todo. Y dije, qué bien, muy bien, está bien. Ok, dije yo, así vamos, ok. Con que esas tenemos, hermana, muy bien dicho. Pero vea lo que dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es la revelación de los hijos ¿de quién? Hermano, hasta la creación está esperando por nosotros. La misma creación lo sabe y está esperando la manifestación y revelación de los hijos. Mire, el 19. Anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación, usted ya conoce el concepto, ¿no? Que habla ahí. Fue sometida a vanidad por causa de la caída del hombre y está esperando que ahora los hijos que en su tiempo tienen que manifestarse sean revelados, hermano, y manifestados, para que de esa forma puedan ser tanto la creación como los hijos redimidos. En todo esto está la función del Espíritu Santo en la creación. ¿Cuál es la función? Auxiliar, ayudar y dirigir. Romanos 8:26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿qué dice? ¿Usted se acuerda que hablamos de los gemidos indecibles, hermano? Son las lenguas espirituales, son los gemidos, nos ayuda. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad del Señor. Muy bien. Cuando los hijos se manifiesten y sean revelados, se parecerán a Cristo. No habrá confusión entre los hijos y la creación. Cuando me refiero a la creación, me refiero tanto a lo que está fuera como lo que está fuera de Cristo. Porque el hombre sin Cristo no puede ser hijo. Es una creación. El hombre en Cristo es porque aceptó el llamado a ponerse el traje de adopción. Mire lo que dice aquí, Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a ¿qué? Su propósito. Porque a los que de antemano, diga conmigo antemano, conoció cuándo y dónde, en la eternidad pasada, también los predestinó, o sea, los eligió, hermano. Es un predestino para un destino específico. Hacer hechos que dice conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entendamos que estamos viviendo una época extraordinaria, hermanos, desde Cristo para acá. Es el tiempo de los hijos.
Vamos a concluir. Entonces, ¿qué diremos? Dice, ¿no? Como dice Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Él, que no eximió ni a su propio Hijo, ¿verdad? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Es el mismo verso, hermano, que lo repetí en otra versión. Mire lo que dice. ¿Quién acusará el 33 a los escogidos de Dios? ¿Cuántos son escogidos de Dios? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y al extraño no seguirán. Y dice, y nadie las arrebatará de mis manos, y yo les doy vida eterna. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Mire, por favor, aquel que dice que no va a sufrir más desde que se convierte al evangelio. Mire, hermano, mire todas las cosas a las que nos tenemos que confrontar para ser, hermano, partícipes de la herencia. Hay que aprender a permanecer hasta el fin, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre? ¿O desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, luchas espirituales, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo cierro con esto. Pero al que no ha entendido esto, un trabajo, una promoción, una mujer, un hombre, un carro, un viaje, los separan de Cristo. Póngase de pie. Por eso le digo, hay que aprender a amar a Dios. El que ama a Dios sabe, hermanos, sembrar y permanecer en Dios. El que no ama, solamente quiere, no está dispuesto a sufrir. No está dispuesto al sufrimiento. Y el Señor se lo dijo, le repito, a la iglesia de Éfeso. Se lo dijo claramente a la iglesia de Éfeso. Yo cierro con ese pasaje. Algo muy importante. Y le dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Mire, aún en eso. Y que no puedes soportar a los malos, se ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia en servir. El servicio no es todo, señores. No. Dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y mira lo que dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Hermano, si usted sufre como cristiano, dele gracias al Señor. Pero si sufre porque interpreta mal las cosas de Dios, pues pídale a Dios que le dé sabiduría para entender que hay un verdadero sufrimiento y hay un sufrimiento provocado por nosotros mismos. Pero que nosotros hoy podemos recordar las palabras del apóstol Pablo y del Señor, la manifestación y revelación de los hijos enamorados de Cristo. No los creyentes. Los creyentes son más que religiosos.
Ellos son bienvenidos a la iglesia, pero van a escuchar la palabra que no les va a gustar, y desde luego va a ser porque falta amor a Dios. No van a estar dispuestos a los cultos largos, tampoco a los mensajes largos. Van a estar solamente 45 minutos. Mire, cuando yo estuve en el seminario nos enseñaron a nosotros que solamente deberíamos de predicar 45 minutos, que porque la gente no tiene la fortaleza mental y para poder estar escuchando a una persona más de 45 minutos. Pero fíjense que yo descubrí que el que está enamorado se la pasa horas. El que está enamorado se la pasa horas oyendo a su amada. Sígueme hablando, háblame. A su amado, háblame. Con que escuche tu voz aunque no te entienda, pero sigue hablándome. Necesitamos otra vez que la iglesia vuelva al enamoramiento con Cristo Jesús, a recuperar su primer amor, a reconocer que ha caído y que necesita ser una vez más restaurado, reedificado bajo los mismos cimientos de la Biblia, la doctrina cristiana, con los que empezó como Éfeso. El Señor le dijo: arrepiéntete y mira de dónde has caído. No solamente le digo eso, porque si no vendré y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Eso significa de que ahí se cumple Juan capítulo 15, hermano. Todo pámpano que no esté pegado a mí se seca. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer, pero pegados a mí vas a llevar mucho fruto. La vida de Dios, hermano, empieza a manifestarse cuando nosotros revisamos nuestro cristianismo. No se trata solamente de decir yo creo. El diablo también cree y por lo menos tiembla. No se trata de decir yo quiero. No, el que quiere no está dispuesto a sufrir. Se trata de decir te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Cristo. Como cuando usted está enamorado de su pareja, de sus hijos. Usted le dice te amo y usted siente ese amor, hermano. A eso me refiero. A eso. Cuán importante es otra vez regresar al principio que nos ata con Dios, el amor en Cristo Jesús. Y entonces reconoceremos lo que somos. Oremos al Señor en esta tarde y démosle gracias. Padre, te damos gracias una vez más en esta preciosa tarde ya por tu amor, tu gracia, tu misericordia, por todas las cosas que tú has hecho, Padre Celestial, por las luchas y las pruebas también. Las luchas y las pruebas que no se excluyen del trabajo que tú tienes con nosotros. Al contrario, tu siervo Pablo dijo que las luchas y las pruebas lo que producen en nosotros es un mayor peso de gloria. Y sabemos que cada vez que entremos a decir no, a separarnos, a no participar con las obras infructuosas de las tinieblas, Señor, muchas veces nos va a doler, pero también nos va a ir acercando más a ti. Y vamos a madurar y vamos a crecer en este evangelio glorioso. No un evangelio de letra ni de fantasías, no un evangelio sin compromiso, no, el evangelio del compromiso, el evangelio que nos compromete, Señor, el evangelio que sí requiere que cumplamos requisitos, que nos condiciona. No un evangelio incondicional fácil, porque tu palabra dice el que permaneciere hasta el fin. Si es que permanece hasta el fin, queremos manifestarnos lo que nos ha revelado, lo que somos. Ahora queremos manifestarlo al mundo, que el mundo oiga la voz de una iglesia, de un ejército de hijos que representan al cielo, que representan tu gloria. Eso es lo que Dios anhelamos en nuestro corazón. Y también que toques
la vida de cada uno de los que posiblemente han abandonado este camino de amor. Posiblemente aquellos que han abandonado, Señor, el amor con el que empezaron, la disposición de pagar el precio, como cuando ellos, Señor, por primera vez escucharon de ti tu nombre, pero que hoy se avergüenzan del evangelio. Hoy se avergüenzan de que sepan lo que son. Hoy ya son partícipes de las cosas que practican los hijos de las tinieblas, una vez más, sin ningún respeto, ningún temor. Yo los pongo en tus manos, Señor, y te ruego que tú hagas una obra y restaures la vida espiritual de muchos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor, te pido que tú hagas esta obra gloriosa. Y gracias, Padre, por este tiempo glorioso que nos has dado.